Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis seguir mandando las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que ya vemos todos los días. Suscribiros al canal si queréis ver contenido anterior y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir escuchar, que como siempre pues mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares que de verdad que lo agradecemos. Y dicho todo esto, vamos a la parte importante del programa que sois vosotras. Hoy tenemos con nosotros a Begoña Moro, que es psicóloga, consteladora familiar y escritora, entre más cosas que nos comentarás al final del programa. Bego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos a Aisha Carrasco, que hace yoga, coaching y psicoterapia corporal. Aisha, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y tenemos a Fátima, que es experta en transformación personal y autora del libro Cómo ser tu mejor versión. Fátima, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Pues mira, me acordé ayer de ti porque vimos el tema de cómo ser tú mismo, ¿no? Obviamente siendo tu mejor versión. Pero bueno, ya te invitaré cuando vuelva a coincidir. Listo. Bueno, pues si os parece bien, vamos al tema. Y es que, ¿cuántas cosas nos perdemos en la vida? Conocer personas, hacer viajes, cambiar de trabajo, experimentar vivencias nuevas. Pero ¿por qué razón? O sea, ¿qué razón hay detrás de todo esto y cómo podemos evitarlo? Así que la primera pregunta es, Bego, ¿piensas que el ser humano se atreve normalmente a vivir de una forma plena, experimentando todo lo que puede, o nos quedamos con ganas de hacer muchas cosas? ¿Y por qué? Pues fíjate, yo creo que bajo mi experiencia personal y también lo que veo en mis pacientes, en mis clientes, creo que no siempre nos atrevemos a hacer todo eso que anhelamos, que nos apetece, que nos gustaría. Sí que hay momentos y etapas también distintos en la vida en los que una misma persona quizá pues puede tomar decisiones un poco más atrevidas, vamos a decir, ¿no? Y a la vez, justamente esta semana pasada hacía un taller sobre miedos y las personas me explicaban cómo el miedo les paraliza, cómo la emoción del miedo y qué es lo que va a pasar en no tener previsión, ¿no? Hacia el futuro, cuál van a ser las consecuencias, los resultados de Ujú, estas decisiones que las personas toman, que, bueno, prefieren o toman la decisión de quedarse en el lugar en el que están. Así ujú, que yo creo que gran parte de las personas ujú, hemos vivido esta sensación desde el miedo ujú. quizá como motivo y como razón detrás de esta decisión, de decir, bueno, mejor me quedo aquí, que esto se siente más cómodo, aunque no sea en realidad lo que verdaderamente quiero. Así lo siento. Ni sea lo que verdaderamente quiero, ni me asegure lo que pienso que me asegura, ¿no? Que es que no me vaya a pasar nada. Pero eso vamos a hablar, así que es muy interesante. Fátima, misma pregunta. ¿Piensas que el ser humano se atreve normalmente a vivir de una forma plena? ¿O más bien nos quedamos de hacer con ganas muchas cosas? ¿Y por qué? Nos quedamos con las ganas de hacer muchas cosas y no nos atrevemos porque, como dice mi compañera, hay detrás unos miedos y uno, el más gordo, que es el miedo al fracaso. Ujú, Y si fracaso y no sé hacerlo ujú, y no puedo hacerlo, es ujú. mejor quedarme donde estoy. Como dice el refrán, es el más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, pues así nos está pasando. Pues eso Muchos. es así. Eso es así, ¿no? Aunque pensando en el fracaso, ¿fracasa más el que lo intenta y fracasa o el que ni siquiera lo intenta, ¿no? Sería una pregunta que nos tendríamos que hacer todos, pero es importante. Ahí esa misma pregunta. ¿Tú piensas que en la actualidad el ser humano se atreve a vivir la vida plenamente o nos quedamos con ganas de hacer muchas cosas? Hombre, yo creo que plenamente es un término muy, muy amplio. Nos quedamos con ganas de hacer muchísimas cosas, lo tengo clarísimo. A lo largo de nuestra vida vamos aprendiendo a juzgarnos, vamos aprendiendo a qué pasa si fallo. Entonces, pues vamos creando esos miedos de los que hablaban mis compañeras y, pues por desgracia, nos quedamos un poquito a las puertas de muchas oportunidades y de muchas cosas que podríamos aprender, aunque sea. No, no debemos olvidarnos de que realmente la prueba y error es algo que nos define desde nuestra infancia. Nadie ha aprendido a caminar sin caerse. Ujú. Claro, es que si no lo vemos de esta forma y entendemos que al final la vida es un espacio para experimentar y que parte de esa experimentación precisamente es eso de lo que estamos hablando.
y conceptuamos como fracaso lo que pensamos que nos sale mal, cuando lo que nos sale mal es parte de la experiencia, no estamos entendiendo nada, ¿no? Entonces, yo pienso igual que vosotras. Yo creo que estamos llenos, llenos de miedos todo el tiempo a todo. Es que el problema no es que tengamos un miedo, ¿no? O que tengamos miedo 5 minutos. Es que nos levantamos con miedo y nos acostamos con miedo a una cosa, a mil cosas, ese es el problema, ¿no? Y obviamente desde ahí vivir la vida es imposible, por lo menos de una forma plena. ¿Qué hacemos? Sobrevivimos, ¿no? Vamos a ir pasando de puntillas, no nos vayamos a ensuciar, no nos vayan a pasar cosas malas, como si pudiéramos evitar que nos pasaran cosas malas, conceptuando malo para que la gente nos entienda, ¿no? Ya hemos visto que eso no existe. Ahora, Bego, ¿hacerlo aunque fracase o me quedo con las ganas de hacerlo? ¿Tú qué? Pues esta es muy buena pregunta, ¿no? Yo soy de las que aboga y de las que apuesta por hacer, y a la vez también considero que hay momentos en la vida en que si esto es demasiado para la persona o para mí misma, ¿no? Que me genera angustia, que me genera ansiedad, que me genera un estado que me está desequilibrando también de lo que necesito y de lo que soy, entonces quizá no sea el momento, ¿no? Yo creo que las personas tenemos esta parte intuitiva también con la que podemos conectar para tomar una decisión más acertada, no tanto desde la mente, ¿no? Sino desde esta sensación interna. A mí personalmente esto me ha ayudado mucho en mi vida para tomar quizá decisiones que me daban mucho miedo o que veía como peligrosas o con riesgo y como decían mis compañeras, en realidad quizá luego no es tanto, ¿no? Ujú, Pero ujú. yo abogo por probar. ¿Y por qué? Pues porque al final cuando uno da un paso, cuando uno toma una acción, las cosas alrededor también se mueven y entonces las Ujú. cosas empiezan a ser diferentes, incluido lo que sentimos también dentro. Así Ok, que yo voto por el paso adelante. ok. Fátima, ¿por qué votamos? ¿Lo hacemos aunque fracasemos o nos Lo quedamos con las ganas? hacemos, lo hacemos. Yo siempre mi maestro me decía, aunque tengas miedo, hazlo. Ujú, Tú imagínate si es tu oportunidad, imagínate que ahí vas a lograr el sueño de tu vida y no lo intentas y no lo haces. ujú, Y eso duele, ujú. duele Sí. muchísimo, porque cuando te enteras y luego te dicen alguien, mira, que yo lo he hecho, no sé qué, dices, guau, ha sido tan fácil, yo no podía hacerlo, luego te va a doler por no intentarlo. Sí, además yo no sé vosotras, pero a mí la sensación que me queda cuando quiero hacer algo y al final no lo hago por miedo es terrible, ¿no? Sí, sí, La última vez me da igual que me rompa la cabeza, pero tengo que hacerlo porque, por lo menos en mi forma personal de verlo, la sensación es peor de la posibilidad de fracaso. Así que interesante. Aixa, ¿tú qué piensas? ¿Lo intentamos aunque fracasemos o no lo intentamos? Yo creo que si hay miedo es por ahí, Ujú, es tal cual. O sea, si no, tenemos que salir de nuestra zona de confort. El miedo al final lo único que crea es eso, es una zona de confort. Aquí estoy a gustito, estoy segura, estoy calentita. Mira a ver si pongo el pie fuera de casa y a lo mejor me cae una nevada. ujú, Em, Tenemos que salir de nuestra zona de confort. La mitad de las veces, además, como bien habéis dicho, es una vez que sales de esa zona de confort, has dado ese paso, te das cuenta de que realmente no era para tanto. ujú. No era para tener ese miedo, no era para tener tantísima ansiedad. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que si tu cuerpo se está rebelando en contra de este paso, sea el que sea, como bien decía Bego, esa intuición que tenemos tan innata en nosotros nos está diciendo algo. Y lo que no puede ser es ir siempre para adelante como un caballo cecado sin tener en cuenta lo que el cuerpo te está diciendo. Porque a lo mejor si el cuerpo se está revelando de esa forma, lo está haciendo porque realmente no es por ahí. Ujú. Claro, es que esto es así, ¿no? Ahora, respecto a lo que estás diciendo, yo sé que tenemos la fantasía que no haciendo cosas nuevas o no saliendo de nuestra forma de confort, podemos evitar que sucedan las cosas. Pero lo que no entendemos es que lo que tiene que pasar va a pasar. O sea, pongamos un ejemplo, ¿no? Mucha gente que tiene miedo se queda en casa porque no vaya a tener un accidente, no vaya a pelearse con el vecino, no vaya a chocar cuando coja el coche y en casa está mejor. Y resulta que te levantas, das un mal paso y te rompes la rodilla, te rompes la cabeza, te da un ataque cardíaco, te peleas con el vecino porque viene a tu... O sea, no puedes evitar la vida, ¿no? Entonces,
tenemos que entender que no tenemos el control de eso y que lo que va a suceder, va a suceder. Desde esa aceptación, la vida puede resultar mucho más fácil y el hecho de exponerte sabiendo que lo que vaya a pasar, va a pasar de todas formas. Bego, ¿tiene sentido eso que estoy comentando o...? Para mí sí. Yo suelo decir, ¿no? En la vida pasan cosas. Entonces, todo el sentido del mundo. Y aquí entra también, me viene la palabra control, que tan famosa, digamos, es, ¿no? Cómo Ujú, intentamos controlar las circunstancias, los resultados, lo que hago, lo que no hago, cómo lo hago y sobre todo, cómo impacta esto también en los otros o en el mundo, ¿no? Y ujú, hay una parte relativamente grande, yo siento, ¿no? Que no podemos controlar. Entonces, ujú. para mí el trabajo es interno, para mí la decisión debe de partir de lo que yo siento, de lo que yo necesito, por supuesto teniendo en cuenta el entorno, ¿no? Y a la vez desde esta sensación de qué es lo que me hace bien a mí, desde el Ujú. cuerpo, desde la mente, desde el alma, desde las emociones. Así que sí, todo Claro, el sentido para mí. es que es así. Aisha, ¿te suena con sentido esto de que tratamos de evitar cosas que no podemos evitar porque, como bien estamos diciendo, no controlamos y lo único que estamos evitando es la vida, Aisha? Sí, la verdad es que el control es un arma de doble filo, Ujú, porque una cosa es ser una persona organizada y otra cosa es controlar todo a nuestro alrededor. Cuando nuestra ambición es la de controlar, perdemos el control, lo ujú. perdemos todo, perdemos la experiencia de vida, perdemos nuestras relaciones, perdemos un poquito todo en realidad. Lo curioso es que tratamos de controlar y perdemos mucha energía tratando de controlar lo que no podemos controlar, que es lo exterior, ¿no? Y lo que sí podemos controlar, que es a nosotros, nuestra forma de percibir el exterior, ahí trabajamos menos. Somos un poco contradictorios en ese aspecto. Fátima, ¿qué piensas de esto? De que pensamos que controlamos y desde ahí es imposible vivir la vida. Pues controlamos, volvemos a lo mismo porque tenemos miedo. Queremos que todas las cosas pasan como nosotros queremos. Y cuando entra en nuestros pensamientos y en nuestra mente que tenemos que salir, ya nos paralizamos, ya no tomamos las decisiones. Y Ujú, entonces eso hay que mirarse hacia adentro y ver qué cosas me están paralizando. Hay que ujú. volver a la infancia. ¿Por qué estoy controlando? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué tengo miedo? Pues sí, es que a ver, yo cuando veo estos temas en los talleres, yo entiendo todo lo que la gente me dice porque yo lo he vivido y lo sigo viviendo, ¿no? Siempre que estamos, sobre todo cuando salimos de la zona de confort, de hacer siempre lo mismo, ir a los mismos lugares, las mismas personas, nos da esa intranquilidad, ¿no? Esa inseguridad. Pero es que yo, por mucho que he pensado y he buscado formas de experimentar que no tengan que ver con el ensayo y el error, no encuentro ninguna. O sea, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos probar? ¿Cómo podemos descubrirnos a nosotros mismos si no es experimentando, si no es haciendo las cosas, pase lo que pase? Porque aquí no se trata de que, vale, como estamos en este plan, todo nos va a salir bien. No, no, no. Aquí nos va a salir de todo, ¿no? Pero lo importante es hacerlo, porque si no, ¿qué te vas a llevar, Bego? Sí, para mí la experiencia es lo más importante a fin de cuentas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo vivido, con lo sentido, con la emoción, con la experiencia, con lo que aprendes, con lo que aprendemos, ¿no? En cada paso que damos. Ujú, Entonces, aquí volvemos un poco a esto del fracaso, el éxito, el hacerlo bien, el hacerlo mal, los miedos, el cuerpo. em, yo me quedo con esta parte de experiencia, la experiencia humana que hemos venido los humanos. Yo siento que es justamente a esto, a experimentar, a hacer, ujú, a aprender, ujú, sobre todo a aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, si nos quedamos aquí en el sofá de nuestra casita, pues lo que decías, podemos estar ujú. medianamente seguros, pero Sí, ¿qué es la vida sin experiencia y sin claro. experiencias? Que si a mí, yo no creo en el éxito ni en el fracaso, para mí se me hacen conceptos inventados, pero si tuviera que definir el fracaso, tendría más que ver con vivir una vida sin experimentarla de forma profunda, ¿no? Para mí tiene más que ver eso con el fracaso que el fracaso per se, ¿no? Pero bueno, esa es mi percepción. Aisha, ¿de qué se trata la vida si no de experimentar? ¿Y se te ocurre otra forma de experimentar que no sea probando?
Creo que eso no existe. A mi forma de verlo no existe. No hay forma de aprender a vivir realmente si uno no experimenta, si uno no busca las experiencias que te pueda dar la vida. Ujú. El problema es ese, como venimos comentando todo el rato, al final es el miedo, es el control, el que merma tu perspectiva, merma tu capacidad de creatividad. Creo que si vamos, volvemos al niño. Volvemos a ese niño que todo lo ve con esos ojos de curiosidad eterna y desde la humildad absoluta. Ahí nos daremos cuenta de cuánto ese control y ese miedo es una creencia y es un concepto social. No somos nosotros, nosotros no somos el miedo. Claro, es que, Fátima, de lo que estamos hablando al final, para que la gente nos entienda, es de que arriésgate, vive, experimenta, prueba, haz cosas nuevas, aunque no esté en tu camino, porque hay gente que me dice, pero Santi, ¿yo para qué? Si estoy muy cómodo, muy feliz. Y yo les digo, ¿de verdad quieres morirte a los 90 años arrepintiéndote de todas las cosas que no has hecho, lugares que no has conocido, personas con las que no has estado, por el miedo de salir de tu zona de confort? Fátima. Claro, y además imagínate, si vas a morir a los 100 años, estás haciendo lo mismo, qué aburrido. Pues, Sí, es aburrido, no evolucionas, no avanzas, siempre con lo ujú, mismo. Te ujú. quedas ahí hasta tu cerebro y luego tenemos las enfermedades de la mente, que el Alzheimer, no sé qué, no sé cuál, pues que no hemos ejercitado nuestras neuronas aprendiendo cosas nuevas, culturas nuevas, porque Sí, estamos siempre viendo lo mismo, en casa, al trabajo, volver aquí y en el piloto automático y pim pam, pim pam. sí, Y sin embargo, claro, y sí. además, si te quedas ahí sin intentarlo, sin experimentar, vas a estar en una vida que seguramente que no quieres. Lo Pero curioso, lo curioso, Fátima, es que mucha gente, su sensación de tranquilidad o su concepto de tranquilidad tiene que ver con eso, con sí, el hábito, la costumbre, ir al mismo café, almorzar lo mismo, estar como la misma persona. Dices, ¿de verdad es hasta ahí llegamos? Vamos a ser un poco más conscientes, a entender cuál es el propósito de la vida, que se trata más con el hecho de experimentar y que la experiencia está ahí afuera, ¿no? No está en tu sofá viendo películas, que está muy bien de vez en cuando, ¿no? Refugiarte, pero hay que salir, porque si no es complicado. Ahora, Bego, vamos a dar alguna herramienta para perder el miedo a intentarlo. O por lo menos, si no lo pierdes, que no te bloqueen a la hora de intentarlo, Bego. ¿Se te ocurre una herramienta? Para mí, conectar con la intuición, conectar con esta sabiduría interna que todos tenemos, ¿no? Hay personas que dicen, ay, no, yo es que esto es como cultiva tu intuición porque está dentro de ti. Y desde ahí, para mí, se toman las mejores decisiones. Ujú. La intuición, ay, esa es la gran olvidada, ¿no? La tenemos ahí, es tan útil y la tenemos la pobrecita ahí escondida. Aisha, ¿alguna herramienta que te guste compartir o que te haya servido a ti? A mí siempre me ha servido mucho la respiración, el Ujú, prana, el adentrarme un momentito en la respiración, en tomar plena conciencia de que estoy aquí, que estoy ahora y puedo dar el siguiente paso porque estoy presente en él. ujú. Entonces, la respiración para mí es una de las mayores herramientas, en realidad para casi todo. Sí. Hilando más fino, hablamos de respiración consciente, porque hay mucha Correcto. gente que dice, no, no, pero a ver si yo respiro todo el tiempo. Sí, sí, de forma automática, no. Hablamos de irnos un poquito más profundo en la respiración. Me imagino que Aisha, que a eso te refieres, ¿verdad? Sí, sí, así es. Ok. Fátima, ¿alguna herramienta que te haya funcionado a ti o que tú puedes recomendar para que la gente se lance un poquito a vivir la vida sin tanto miedo? vale, yo para mí lo más importante, no escuchar esos pensamientos que te dicen que no y tener cuenta que no son reales, que es solo la parte esta de nuestra mente que no nos deja avanzar, que no nos deja evolucionar. Ujú, Y estar ahí atentos, sacar el observador, observar y observar y observar, y luego tocar el corazón. Esto desde dónde viene, desde mi corazón o desde mi mente. Y ujú, volver, como han dicho mis compañeras, volver al corazón.
y Ujú, escuchar. Y además hago siempre un punto que tenemos aquí, es tocarlo y sentarse ahí a respirar y a escucharse a uno mismo. ujú. Pues herramientas valiosas. A ver, yo se los digo, entiende que lo único que existe seguro en la vida es el cambio, que tú no controlas nada. Si empiezas a aceptar que puede pasar todo en cualquier momento, te dejarás de esconder. Porque si al final te va a pasar todo en cualquier momento, pues diviértete, disfruta, experimenta. Si no sabes, no puedes controlar el resultado, ¿no? Eso es importante, pero obviamente cada quien que haga lo que quiera, que aquí igual los vamos a querer. Ese es el camino de cada uno. Bego, ¿qué te parece si nos presentamos para que la gente sepa qué hacemos, cómo nos acompañamos y dónde nos pueden contactar? Claro, pues soy Begoña Moro, yo trabajo como psicóloga, soy también psicoterapeuta corporal, consteladora familiar y escritora. He Ujú. escrito un libro que se titula Al borde del suicidio y trabajo especialmente también con temas que tienen que ver con la alta sensibilidad, el suicidio, la depresión. Y me pueden encontrar en crecimientoemocional.es, es el nombre de mi página web, también el mismo nombre para mi perfil de Instagram y presencialmente los talleres, los eventos y conferencias que hago de manera más habitual son en Barcelona ciudad. Así Ok. que con ganas de Y luego, compartir. ¿trabajas, te gusta más trabajar a título presencial, online, grupal, individual? ¿Cómo te gusta trabajar más? Me encanta trabajar a nivel presencial, también hago algunas sesiones online, pero me fascina lo presencial y sobre todo lo grupal. También yo disfruto muchísimo, ya sea una charla, ya sea una constelación familiar, Ujú. me encanta el grupo, me parece que tiene, bueno, una Sí. esencia muy bonita. Sí, la sinergia que se da en los grupos no es la misma que se da a título individual. Pues invitamos luego a la gente que le guste lo que hace que te contacte, ¿vale? Fantástico. Aisha, ¿vamos contigo? Claro, a ver, yo soy especialista en un acompañamiento integral, combino yoga, combino psicoterapia corporal y coaching. Entonces, para mí es a través del cuerpo que realmente aprendemos a todo, solamente que es como que vivimos una vida paralela a nuestro cuerpo cuando separamos la mente del cuerpo. Ujú. Eh, a través de los años, pues yo he hecho biodinámica cráneo-sacral. También soy, pues como he dicho antes, maestra de yoga. Y lo último, pues fue un máster de coach, PNL y psicoterapia, que actualmente estoy aplicando aquí en este proyecto. Hago terapias online, clases presenciales, también terapias presenciales. Em, en realidad, me voy aventurando precisamente este tema que hemos tocado hoy. Ha sido maravilloso porque hace un par de meses estuve haciendo unos talleres de buceo Ujú. y yoga, Ujú. metiéndome en campos un poquito diferentes, Ujú. pero cosas que me han brindado un grandísimo aprendizaje. No. Ok. Y Aisha, ¿y la gente que quiera trabajar contigo, dónde te gustaría que te contactaran? Me muevo fundamentalmente en Instagram, soy Aisha-yoga. Ujú. Y allí, pues, evidentemente está todo mi material, voy actualizándolo continuamente y también, pues, todos los contactos profesionales pues, se van creando a través de Instagram también. Ok, pues ahí tenemos la información y a quien necesite algo de lo que haces, ahí sí que te contacte, ¿vale? Gracias. Fátima, cuéntanos. Bueno, pues yo soy Fátima Badouri y soy experta en la transformación personal. Soy formadora de registros acásicos, hago lecturas, escritora también, que he escrito el libro Cómo ser tu mejor versión. Y para Ujú. contactar conmigo, pues en Instagram, Fátima Badouri. Ok. Y Fátima, la misma pregunta que Bego. ¿Trabajas a título personal, grupal, lo haces online, presencial, te da Eh, igual? Me da igual, grupal, online, presencial, me adapto a todo. Pues como tiene que ser, ¿no? De eso se trata la inteligencia, de la capacidad de adaptación del ser humano. Eso es. Pues, Fátima, invitamos a la gente que vibre con algo de lo que haces, obviamente que te contacte, ¿vale? Y bueno, se nos acaba en este nuevo formato del tiempo, así que Aisha, un placer que hayas estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Fátima, un placer. Gracias por compartir un programa más. Gracias. Y Bego, bienvenida al programa. Ojalá y te guste y
Igual, Ayem. un gusto. Gracias. Y a los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Gracias.